quería, en primer lugar, dar las gracias a ustedes por asistir a la convocatoria de Ausban. En segundo lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Baeza y en particular a la concejala, a doña Carmen Salazar, por habernos cedido gratuitamente el salón y permitirnos venir hasta Baeza para explicar un poco qué es lo que nuestra organización hace y también, sobre todo, explicar un poco cuál es quizás la última mala práctica bancaria que está en boga y que todos conocemos y que muchos, seguramente todos los que estáis aquí presentes, estáis sufriendo, que es la cláusula suelo. En primer lugar, presentarme, soy Pablo Pérez, soy el delegado territorial de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausban Consumo. Ausban es una asociación de consumidores que nació hace ya 26 años, que llevamos asentados en la provincia de Jaén desde hace aproximadamente algo más de 18 años y que entre los muchos objetivos, quizás la razón principal por la que esta organización nació hace ya 26 años, era principalmente porque entendíamos que como consumidores, como usuarios, estábamos en desventaja frente a un gran sector, o quizá el sector más importante que ha existido y que todavía, a pesar de las dificultades, sigue existiendo, que es el sector bancario, financiero y también del mundo asegurador. Estamos hablando en todos los casos de grandes compañías, grandes empresas que de alguna forma manejan el dinero principalmente de todo de todo nuestro país y que de esa forma pues manejan un poco la mayoría de los intereses. Como consumidores y usuarios, y siempre fieles a lo que una organización de consumidores debe ser, que es la unión, o la unión hace la fuerza, lo que queremos y lo que pretendemos provocar al fin y al cabo es que los consumidores estemos unidos, a través de esa unión estemos informados, formados, por supuesto, y al final sepamos sobre todo ejercer cuáles son, saber ejercer nuestros derechos. Primero tenemos que conocer nuestros derechos y luego saber ejercerlos. Muchas veces como consumidores y como usuarios estamos, me van ustedes a perdonar, son ustedes muchísimos y pueden ponerse en mi contra, pero voy a intentar no ser muy duro, pero quizás como consumidores estamos mal acostumbrados. Estamos acostumbrados a que sea el papá Estado o el papá Administración Pública quien nos saque las castañas del fuego, y quizás en esta crisis de la cláusula suelo o de las participaciones preferentes hemos podido ver o comprobar que el papá Estado no está por la labor de sacar las castañas del fuego cuando encontramos una crisis generalizada. La cláusula suelo es una crisis generalizada, las participaciones preferentes son otra crisis también generalizada y por tanto hemos podido apreciar cómo, si no somos los consumidores los que estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias y luchar por lo que entendemos que es nuestro derecho, está claro que las soluciones que nos van a venir por determinadas administraciones van a ser siempre soluciones generales que pocas veces van a resolver nuestros problemas particulares. Por eso es importante que como consumidores individuales, unidos a través de organizaciones como puede ser la nuestra o cualquier otra de consumidores, podamos luchar y defender por nuestros derechos. Bueno, hoy vengo a hablar principalmente de la cláusula suelo. La cláusula suelo, que la llamamos así de forma coloquial, no es otra cosa que la cláusula que limita o de limitación mínima del tipo de interés en las hipotecas a interés variable. Resumidas cuentas, limita tanto a la baja como a la alza. Estamos hablando, bueno, en el caso de la cláusula solo limita a la baja, también está la cláusula techo. Bueno, en realidad no es una cláusula, es simplemente en algunos casos un parrafito, en otros casos es un apartado de una estipulación mucho mayor, pero al fin y al cabo es una condición que se establece en los contratos hipotecarios a interés variable, en los que de alguna forma el banco pretende sacar provecho garantizándose un tipo de interés mínimo. Seguramente ustedes, si tienen la cláusula solo, la están sufriendo, pues habrán podido comprobar que en el mejor de los casos, si tienen un techo, el techo es algo que hoy por hoy, si lo tienen su hipoteca referenciada al Euribor, va a ser difícil que se llegue a techos del 11, del 12 o del 14%. 18. ¿Perdón? 18. Del 18. Ayer vi uno del 23, que yo dije, bueno, vale, pues ya está. Quiero decir, en realidad son productos que están pensados e ideados por la propia entidad bancaria y por lo tanto nunca van a estar pensados para proteger al consumidor ni para proteger al titular, están pensados para proteger al banco. Por lo tanto, desde esa perspectiva está claro que el único que puede defender sus derechos es el consumidor, primero conociéndolo y después ejerciendo ese derecho, ya sea a través de los conductos administrativos o ya sea a través de los conductos judiciales.
Estamos hablando, bueno, según el Banco de España, esto es un informe que emitió a razón de una solicitud del Senado, en el que se hablaba de que había entre un 30 y un 40% de hipotecas afectadas por, de hipotecas que tenían interés variable y que tenían la cláusula suelo. Esto se ha quedado corto, la realidad ha superado en este caso a este informe, ya que solamente la demanda que habrán ustedes oído hablar, que es la demanda, la sentencia del Tribunal Supremo, que es una demanda que trae causas de una demanda interpuesta por Ausbank en Sevilla, en el Mercantil de Sevilla, que data del año 2009. En esa información, el BBVA ha informado de que tiene 450.000 hipotecas afectadas por cláusula suelo de consumidores, ¿vale? Porque esa operación habla de consumidores, y solamente de consumidores, y solamente BBVA tiene aproximadamente unas 450.000 afectados. Casi el 70% de todas las hipotecas que BBVA tiene a interés variable tiene cláusula suelo. Por lo tanto, en realidad estamos hablando de que el número de personas y de titulares o de consumidores que están afectados de forma general es mucho mayor. Hay otras dos entidades que están en ese procedimiento, una, como he dicho, es BBVA, la otra es Nova Caixa Galicia Banco, y también está Cajamar, lo que era antiguamente Caja Rural de Almería, ahora es un nombre un poco más complicado, pero vamos, Cajamar es el nombre comercial porque lo conocemos casi todos. Y estas entidades, a pesar de que tienen una incidencia en número de hipotecas que tienen en su balance, hablan más o menos cada una unos 100.000 hipotecas con interés variable y con cláusula suelo. En realidad la incidencia de estas entidades bancarias, la incidencia de la cláusula suelo en los balances de estas entidades bancarias es mucho mayor. Curiosamente, los tipos suelo que tiene estas dos antiguas cajas, una caja rural y otra caja de ahorros, eran muy superiores. En la información que han suministrado recientemente tanto BBVA como las otras dos a la CNMV, a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, recientemente por culpa de que tienen que eliminar, o por causa de que tienen que eliminar la cláusula suelo de sus préstamos hipotecarios a partir o con fecha valor 9 de junio, el BBVA ha informado de que tiene aproximadamente unos 38 millones de euros lo que le cuesta devolver o quitar o anular la cláusula suelo en este mes y medio. Esto es de aproximadamente de mediados de junio, aproximadamente unos 38 millones de euros. Las otras dos cajas, cada una superaba los 50 millones, a pesar de que tenían mucho menos hipotecas. BBVA ha dicho 450.000, la otra unas 100.000 cada una. Por lo tanto, a pesar de tener más de 4 veces menos hipotecas, tenían más millones de los que le afecta. Por lo tanto, eso simplemente indica que sus cláusulas suelo, sus mínimos, eran superiores, y por lo tanto el margen de beneficio que tenían sin hacer nada, más de lo que ya habían hecho en su momento, era muy superior. Claro, ahora les va a afectar muchísimo más en su balance, en sus resultados y en las expectativas que tienen de futuro, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando se hacen negocios simplemente abusando y engañando y sin dar un servicio real añadido al coste que de verdad se le está repercutiendo al consumidor. Siempre hablamos de cláusula suelo, y yo, antes de entrar un poco a la parte más técnica o jurídica de cuál es la situación judicial en la que nos encontramos y cuál es el camino que debemos de adoptar o seguir, sí me gustaría primero hablar un poco de cuál es el perjuicio económico. Seguramente ustedes ya habrán hecho sus cálculos porque, bueno, pues como les escuecen en el bolsillo, pues ya se habrán hecho, ya sea por la cuenta la vieja o que se hayan descargado el programita de internet, alguno que haya o cualquier cosa, pues más o menos tendrán una idea. Pero para que nos sirva un poco de ejemplo, hemos calculado 3 ejemplos representativos con 3 opciones cada uno, de una forma que veamos cuál es la incidencia que la cláusula suelo va a tener o está teniendo. En el primer ejemplo estamos hablando de una hipoteca de 50.000 euros, una hipoteca que se formaliza el 15 de junio del 2005 y que está referenciada al Euribor más 1. Hago un paréntesis. Yo es que, como ya he hablado muchas veces de esto, a veces yo supongo lo que saben ustedes más o menos que es el Euribor. Sí. Bueno, lo explico muy deprisa. Las hipotecas a interés variable, el interés nominal que se tiene que pagar de esa hipoteca se calcula en función de 2 criterios. El primero, que es lo variable, es la referencia, que normalmente se usan referenciales oficiales publicados por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado todos los meses. Son normalmente medias mensuales, de forma que estamos hablando de que el Euribor es un índice oficial, es una media mensual,
En función de los tipos de cotización diarios del Euribor, el banco elabora una media y esa media el Banco de España la convierte en tipo oficial de referencia para préstamos hipotecarios. Hay otros índices de referencia, como el índice de referencia de préstamos hipotecarios de bancos, conjunto de entidades, y también existe de momento el de cajas de ahorro, que también son índices que están calculados en función del coste real, es decir, de los tipos de interés nominales que se están pagando en las hipotecas de cajas de ahorro o de bancos o de ambas, el tipo nominal que se está pagando en operaciones hipotecarias a más de 3 años. Por lo tanto, esos IRPH o el índice de referencia de préstamos hipotecarios lo que indican más o menos es el tipo de interés medio que en los bancos, cuando hablamos de conjunto de entidades, en el conjunto de entidades pues se está pagando en los últimos meses. Para que nos hagamos una idea, el Euribor, que es independiente al precio que se paga, al tipo nominal que se paga en los préstamos hipotecarios, ahora mismo está al 0, la media de junio está al 0,507, la última publicada, y en cambio el IRPH de conjunto de entidades está al 3,2 como referencia. Entonces, claro, hay una diferencia importante. Esto históricamente, desde el punto de vista estadístico, la distancia que ha existido entre el Euribor como tipo de referencia quizás más utilizado frente a un índice de referencia de préstamos hipotecarios ha ido aproximadamente entre 0,80 y 1,25 más, es decir, siempre el IRPH ha ido pues alrededor de un punto y algo por encima del Euribor, precisamente porque cuando se usa el tipo de referencia más usado ha sido el Euribor, y normalmente la diferencia, que es lo que viene a completar el tipo de interés nominal, ronda aproximadamente el 1%, de forma que si yo tengo pactado en mi hipoteca el Euribor, pues yo voy a pagar el Euribor más un diferencial, que puede ser el 1, puede ser el 0,25, el 0,50, dependiendo si tengo algún tipo de bonificación que me permita reducir ese diferencial. De forma que al final el tipo nominal que yo voy a pagar en mi préstamo hipotecario está basado en un referencial, Euribor. Voy a hablar de Euribor si me permiten, si luego alguien quiere hacer alguna pregunta sobre IRPH la contesto, pero me voy a centrar un poco en Euribor, que quizás es el más usado y en el que ahora se nota muchísimo más la bajada y sobre todo el problema o perjuicio del suelo. Pues cerrando un poco este paréntesis, vuelvo al ejemplo, el primer ejemplo, como he dicho, de los 50.000 euros, pues si tengo un suelo del 2,75, el perjuicio económico que he tenido desde junio del 2005 hasta ahora, el acumulado es de 352 euros solamente. Es poco dinero para haber transcurrido algo más de 8 años. ¿De acuerdo? Con un matiz, hay 137 euros, y de esos 352 euros, hay 137 euros que son capital que he amortizado de menos. Eso aquí es poquito, pero es un problema que voy a ir arrastrando a lo largo de la vida del préstamo por culpa de la cláusula suelo. En el caso del 3,25, es decir, medio punto más caro, ya pasa de los 350 a los 1.000. En el caso de un 5,50, pues ya nos vamos a los 6.700 euros, con un problema de que hemos amortizado 2.000 euros de menos. ¿Qué significa eso? En realidad, el ejemplo este significaría que de los 6.700 que he tenido como coste de interés, 4.600 aproximadamente tenían que estar en mi bolsillo, y los 2.120 tenían que estar amortizados de más, es decir, tenía que tener 2.000 euros más de capital amortizado. ¿Eso cómo se traduce? El problema de no tener 2.000 euros más amortizados, ¿vale? Porque algunos decían, bueno, pues yo prefiero tener los 6.000 euros en el bolsillo. Vale, es una opción, pero en realidad el tener esos 2.000 euros de más amortizados conlleva pagar menos intereses. Entonces, aquí es un poquito la salida que se muerde la cola. Al final resulta que estoy pagando un interés más alto, pero como además al pagar el interés más alto estoy amortizando más despacio, pago más intereses. Entonces esto es al final como que al final se genera un crecimiento exponencial, y que además esto me afecta en toda la vida del préstamo, porque hay que tener en cuenta que el sistema estándar de amortización que tenemos en todos los préstamos hipotecarios, salvo excepciones, es el sistema de amortización de cuotas constantes o sistema francés, y el sistema francés, el capital que amortizamos periódicamente va en función del plazo, por supuesto, pero también en función del tipo de interés, de forma que si sube el tipo de interés, baja el capital que amortizo, y si baja el interés, sube el capital, ¿de acuerdo? Por lo tanto, está claro que cuanto más alto tenga el suelo, mucho más me va a perjudicar, no solamente por el coste financiero directo, que es el interés, sino por lo que dejo de amortizar, que me va a generar más coste financiero. El segundo ejemplo, nos vamos a 100.000 euros, firmada el 15 de marzo del 2008,
con la referencia Euribor de enero más 1. Si os fijáis, fijo la referencia Euribor del mes, porque si es enero o es marzo puede cambiar, ¿no? Con el fin de que sean números más exactos. Pues al 2,75 de los 352 pasamos a los 831, de los 1.000 al 3,25 pasamos a los 2.000 y de los 6.700 pasamos a los 11.000, con más de 3.500 euros que dejamos de amortizar. Por lo tanto, ya estamos hablando de 100.000 euros, estaríamos hablando ya en hipotecas más o menos medias, y a partir de ahí pues nos estamos encontrando que ya el perjuicio que se nos ha generado, hay que hablar, quiero resaltar que la otra hipoteca, la anterior, la firmamos en junio del 2005 y esta la firmamos en marzo del 2008, es decir, casi 3 años después, y a pesar de eso, nada más que por el hecho del capital, en algunos casos casi se duplica el coste financiero que estamos teniendo, ¿de acuerdo? A pesar de que son 3 años menos. El tercer ejemplo son 150.000 euros, el Euribor se firma en abril del 2007, el Euribor es febrero más 1, y se firma a 30 años, y aquí ya ven ustedes pues los perjuicios económicos que tenemos. Al final, bueno, estamos hablando de cláusulas que no son muy altas, como el 2,75 o el 3,25, quizás está ahí un poco más la media, quizás donde más cláusulas solo estamos encontrando ronda del 3,25 y el 3,50, las hay también del 4 y del 4,50, las hay del 8, pero son excepcionales. En realidad lo que mayoritariamente estamos encontrando es entre el 3,25 y el 3,50%. Bueno, no sé si tienen alguna duda sobre lo dicho hasta ahora, y si no, pues me meto un poco en el meollo de la reunión de esta tarde. Tiendo normalmente a enrollarme mucho. ¿Perdón? No. Tiendo normalmente a enrollarme mucho. Voy a intentar ser lo más concreto posible y luego atenderé las dudas que tengan o preguntas, o sin particularizar demasiado, ¿de acuerdo? No hagamos de nuestro caso la bandera de la que tenemos que contestar, sino intentemos preguntar de forma genérica. Pero la idea de esta reunión no es solamente que yo os cuente mi rollo, sino que también de alguna forma aquellas dudas que yo a lo mejor no he podido o no he sabido aclarar sobre la marcha, pues ustedes me las tramitan para ver si somos capaces de aclararlas. Bueno, como saben, porque esto lo saben ya seguro, si han venido aquí saben seguramente que salió el día 9 de mayo una sentencia del Tribunal Supremo, que además la sentencia, el pleno de la sección tercera del Tribunal Supremo se reunió el 20 de marzo de este año. El día 21, curiosamente y de forma excepcional, el Supremo o la Sala publicó un comunicado de prensa con 10-12 líneas, una cosa que nunca habíamos visto, que el Tribunal Supremo hiciera un comunicado previo a la sentencia como conclusiones, y ahí ya nos avanzaba un poco que la nulidad de la cláusula, que declaraban la cláusula suelo nula, pero por falta de transparencia. En ese momento, a nosotros, que somos los que, digo nosotros, a Ausbank, que es la asociación que ha llevado este asunto jurídicamente hablando, pues la verdad que nos quedamos un poquito patidifusos, no sabíamos muy bien por dónde nos iba a salir, porque el tema de la transparencia es algo muy ambiguo. ¿Quién determina la transparencia y qué es transparente y qué no es transparente? Era muy ambiguo y nos temíamos mucho, además, porque los lobbies bancarios están ahí, nos temíamos que nos la iban a jugar, ¿vale? Que nos la iban a jugar a todos, a nosotros primero y por supuesto a todos los consumidores detrás. Pero bueno, el día 9 de mayo tuvimos ya conocimiento, tuvimos en nuestra mano la sentencia, y tras el primer susto y un poquito de decepción, sí que pudimos apreciar que la sentencia es bastante buena. Bastante buena, ¿por qué? En realidad la sentencia del Tribunal Supremo hace prácticamente un máster respecto a práctica bancaria. Es decir, ¿cuál es la realidad que como usuarios bancarios sufrimos en el día a día o cuando acudimos a una entidad bancaria para que nos dé un producto? En este caso hablan de un préstamo hipotecario, pero prácticamente lo podríamos extrapolar a cualquier producto bancario. Cuando vamos a un banco, la realidad es que en la forma que nos tratan, o que el Tribunal Supremo dice que nos tratan, es como nos tratan prácticamente para todo, ¿no? Hay una falta de transparencia absoluta en la que el Tribunal Supremo se ha fijado. Curiosamente no se ha fijado o ha considerado que las cláusulas suelo son legales en sí mismas, es decir, la cláusula suelo como tal, ese parrafito o ese apartado de otra cláusula superior es legal,
no es nula, no es oscura, no es desproporcionada, no está desequilibrada y por tanto considera que es legal, porque así lo dice en el fallo de la sentencia, las cláusulas suelo son legales, pero en el siguiente punto apartado del fallo establece que hay nulidad por falta de transparencia. Algo que decimos, bueno, vale, la transparencia, vamos a ver. Y ahora cuando leemos el fallo y leemos la sentencia, por supuesto, primero, y luego lo que es el desarrollo de la sentencia y el fallo, donde se concreta un poco cuál es el resumen de esa sentencia, pues descubrimos que en realidad el Tribunal Supremo establece una serie de parámetros en los que establece cuáles son o qué parámetros se tienen que cumplir para que haya transparencia. Y en el caso de que esos parámetros no se cumplan, pues la transparencia no existe. ¿Vale? Entonces, desde esa perspectiva, prácticamente todas las hipotecas, con un primer paso que sería consumidores, ¿vale? Porque quizás el primer filtro son consumidores, es decir, los que no son consumidores, la sentencia no se le aplica, vamos, ya sea directa o indirectamente, no se le aplica, o no de aplicación, porque la sentencia está basada en la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario, está orientada a la protección especial que tienen que tener los consumidores y a partir de ahí a un profesional o a una empresa la sentencia no se le aplica directamente. Habría otras causas, ¿de acuerdo? Pero directamente, en virtud de lo que dice la sentencia, esa falta de transparencia no se le puede aplicar. Entonces, ese sería el primer filtro, el filtro de ser consumidor o no serlo, para determinar cuándo una persona, por ejemplo, un autónomo, es consumidor o es un profesional, pues depende de lo que está hipotecando. Entonces, si lo que estamos hipotecando es un piso, es consumidor. Si es primera vivienda, es consumidor seguro. Si es segunda vivienda, en general o por principio, y además si lo han considerado los bancos, al menos estos tres bancos, es consumidor. Aunque puede generar, a partir de ahí, a partir de que no sea primera vivienda o vivienda habitual, o segunda vivienda residencial, ¿de acuerdo? A partir de ahí ya se empieza a generar problemas para determinar si es consumidor o no es consumidor. Pero en principio, estos tres bancos, Banco y Caja Rural, han considerado que cualquier persona consumidora que haya comprado un piso, es decir, persona física que haya comprado un piso o algo parecido, un apartamento y tal, pues en general lo han considerado como consumidor y no han entrado a más problemas. Pero sí que es verdad que en un procedimiento individual podemos encontrarnos con alguna duda respecto a qué es consumidor, desde el punto de vista estricto, tal como lo establece la sentencia. Como he dicho antes, la cláusula suelo es legal, así lo manifiesta la sentencia, pero puede ser anulable. Lo importante de la sentencia del Tribunal Supremo, al fin y al cabo, son las condiciones que establece para que la entidad bancaria actúe de forma transparente. Y eso es lo que al final marca el camino a la hora de determinar si una cláusula suelo es anulable o es nula por falta de transparencia o no lo es. Como digo, lo primero que somos consumidores. Si ahora somos consumidores, entraríamos a ver un poco todo esto. Quizá una cuestión general sería que son nulas en los casos en los que el banco no informó de manera clara y expresa a su cliente de que en su contrato hipotecario existía este tipo de cláusula no negociada individualmente. Y aquí me paro un poquito. Y es que resulta que nosotros considerábamos que la cláusula suelo era una condición general de la contratación, que es un concepto básico para que una cláusula sea nula o pueda ser anulable. ¿Por qué? Porque si la cláusula suelo, como así lo decían algunos bancos, bueno, algunos bancos todos lo decían, como algunos juzgados, entre ellos la Audiencia Provincial de Jaén, consideraba que la cláusula suelo era una condición particular y además formaba parte esencial del contrato, porque formaba parte del precio, el precio no se puede discutir, en teoría. Es decir, el precio no se puede declarar nulo. Y por tanto, desde esa perspectiva y desde esa teoría, teníamos un problema, teníamos un escollo, y además en particular en la provincia de Jaén teníamos un escollo respecto a la anulación o la nulidad de esta cláusula. Y el primer punto importante que el Tribunal Supremo ha determinado es que las cláusulas suelo son condiciones generales de la contratación, primero porque no son negociadas, principalmente porque no son negociadas individualmente, son impuestas por la propia entidad bancaria. Y a partir de ahí podemos entrar a valorar o podemos entrar a discutir
todo lo demás, porque ya sí que podemos entrar a valorar si hay o no anulabilidad, o son nulas, por decirlo más fácil. Aquí, en este parrafito, al final resume un poco cuál es la intención del Supremo. De lo que se trata es que el consumidor, cuando firma una cláusula, en este caso la cláusula suelo, el consumidor, antes de firmarla, no después, sino antes de firmarla, sea conocedor plenamente de lo que está firmando, no solamente que la tiene, sino qué significa, incluso qué le va a costar. ¿De acuerdo? Porque incluso habla, y ahora lo vamos a ver un poquito, vamos, ya lo vamos a ver por aquí, habla incluso de simulación de las cuotas que tendría que pagar. ¿Cuáles son un poco los supuestos en los que nos podríamos o nos deberíamos de encontrar para que sea de aplicación, en nuestro caso particular, sea de aplicación la sentencia del Tribunal Supremo? Y aquí hago otro break. El primero, y es los que son usuarios del BVA, clientes del BVA con cláusula suelo del BVA, Caja Norma, Caixa Galicia, ya le han tenido que quitar la cláusula suelo. Ya en los recibos que le han tenido que llegar este mes o le van a seguir llegando este mes, le han tenido que quitar la cláusula suelo, además le han tenido que hacer una liquidación con carácter retroactivo al 9 de mayo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de que tenga derecho a que me quiten la cláusula suelo, en realidad los clientes de estas tres entidades ya se la han tenido que quitar. Por supuesto no le han devuelto un duro del 9 de mayo para atrás, pero sí que le han quitado la cláusula suelo del 9 de mayo para adelante. Por lo tanto, en principio lo que voy a hablar a partir de ahora son cuestiones de cómo tengo que afrontar si yo no soy cliente de esa entidad, porque para quitar mi cláusula suelo, pues tengo que solicitar la nulidad de esa cláusula. ¿De acuerdo? Ahora, luego, un poquito más adelante, hablaremos de qué tengo que hacer o cómo tengo que hacerlo. Pero, en primer lugar, cierro el paréntesis y, en primer lugar, pues ver un poco cuáles son las condiciones que tengo que cumplir. Primero, aquí habla de folleto informativo o folleto publicitario, si aparece en la oferta o si está enmascarado. No sé si saben que, como consumidores, bueno, lo cambio. Los bancos están obligados a tener un folleto informativo de préstamo hipotecario a disposición de los usuarios. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que si yo voy a un banco a pedir un préstamo hipotecario o a pedir información respecto a un préstamo hipotecario, el banco me tiene que dar un folleto informativo más o menos normalizado en el que me tiene que dar información general respecto a los tipos de préstamos hipotecarios que yo estoy solicitando. Si hay tipo de interés variable, tipo de interés fijo, tipo de interés mixto, sistema de progresión geométrica, sistema de cuotas constantes, sistema de amortización constante, un poco los tipos de préstamos que el banco comercializa habitualmente. Tiene que haber un folleto informativo donde me informe. Pues ya en ese folleto tiene que haber una información previa en la que se avance que en determinados créditos o préstamos, sobre todo en las hipotecas a interés variable donde hay en una segunda fase la variación de los tipos de interés, existe una limitación. No va a venir en ese folleto una limitación concreta, pero tiene que venir que hay una limitación del tipo de interés mínimo, de forma que nunca va a bajar de ese tipo mínimo, sin decir cuál, pero tiene que venir. No puede venir enmascarado, tiene que venir de forma clara, que es cuando estoy leyendo crédito o préstamo a interés variable, aparte del interés o de las opciones que puedo tener de interés, tengo que tener claro que voy a encontrarme en esas opciones también un límite. Otro dato importante, la inexistencia de la oferta vinculante. Y pondría también aquí, inexistencia o ineficacia de la oferta vinculante. La oferta vinculante, algunos de ustedes seguramente ya sepan de qué va, porque lo habrán oído 27 veces o 27.000 veces en estos últimos meses, porque es como un poco la bandera que algunas organizaciones han usado, que si tiene la oferta no va a poder reclamar, y si no la tiene sí puede reclamar. Bueno, en realidad la oferta vinculante es un punto más, simplemente para determinar si hay falta de transparencia o no, pero tenerla o no tenerla no marca el poder reclamar o no poder reclamar. En realidad simplemente me ayuda, pero no me perjudica. No sé si me explico. Es decir, si no la tengo, me ayuda. Si la tengo, no me perjudica. Si tengo otros criterios, ¿de acuerdo? Lo que está claro es que en muchos de los casos ustedes van a tener oferta vinculante, aunque no lo sepan, incluso aunque no aparezca reflejado en su escritura. Seguramente en las advertencias que hace el notario dirá que ha tenido a la vista la oferta vinculante, que las condiciones financieras coinciden con las pactadas en la escritura y que, por tanto, digamos que de alguna forma aparece. No se la habrán dado a ustedes, no tendrán constancia de esa, seguramente si la han pedido ahora
no se la han dado, o la que le han dado no está firmada por ustedes. Seguramente no hayan cumplido ese requisito, porque al final el banco lo que hace en muchos de los casos es un trámite burocrático o administrativo en el que intenta cumplir formalmente con esa condición de la oferta vinculante, pero como no es obligatoria en todos los casos, la oferta vinculante no, digamos que no es determinante para este asunto. Pero claro, si no existe oferta vinculante o si es ineficaz, ¿y ineficaz qué sería? Pues si a mí me dan la oferta vinculante y la fecha de la oferta vinculante es la misma de la fecha de la escritura, la oferta vinculante es ineficaz. ¿Por qué? Porque la oferta vinculante sirve para dar transparencia, pero para dar también información y sobre todo para que el banco no me pueda modificar las condiciones. Es decir, si yo firmo una hipoteca, si yo solicito un préstamo, me dan el préstamo y me dan mi oferta vinculante, cuando me dicen, mira, Pablo, que ya tienes aquí el crédito concedido y que el crédito concedido son estas condiciones. Ah, fenómeno, dame mi oferta vinculante. Pues toma tu oferta vinculante, fírmame cómo que la has recibido, firmado. Eso se supone que me lo han dado 7 días, 5 días, hasta 10 días antes de la firma ante notario. Porque normalmente, cuando ya me han aprobado la operación y el director del banco me llama para decirme que ya me han aprobado la operación, en pocos días, una semana, no mucho más, voy a firmar ante notario. Lo que tarden en preparar la minuta, no me va a tardar mucho más. Pero lo más importante de la oferta vinculante es que yo voy a ver cuáles son esas condiciones, pero es que es vinculante para la entidad. ¿Eso qué significa? Que si mañana el banco, a lo largo de esos 10 días que tiene validez esa oferta vinculante, el banco se atreve a modificarme las condiciones, yo puedo pegarle con la oferta vinculante en la frente al notario o al banco para que me modifique las condiciones y me aplique lo que dice la oferta vinculante. No sé si a ustedes le ha pasado, pero a algunos le pasa, de que el banco me ha dicho que esto va a ser así y cuando llego a firmar no es así. Es parecido, pero siempre que resulta que se cambia, pero para perjudicarme. Y como aprovechan el momento, las circunstancias, la coyuntura y la necesidad, pues normalmente muy poquita gente se levanta de la notaría, porque se sienta engañado, aunque se sientan engañados, poquita gente se levanta. Pues la oferta vinculante sirve para eso. Pero es más, si ustedes tienen la oferta vinculante, la tienen completa, que es esa otra parte, si tienen ustedes la completa, pueden leer la parte final, un poquito antes de la firma, donde aparece un pequeño párrafo en el que habla sobre el derecho que tenemos también para ir a la notaría hasta 3 días hábiles antes, para pedir el proyecto de nuestra minuta hipotecaria. Es decir, puedo ir al notario 3 días hábiles antes a pedirle al notario, señor notario, deme usted mi copia o mi proyecto de minuta, me lo va a dar en papel en blanco, para que yo le eche un vistazo, me lo pueda leer tranquilamente y pueda comprobar primero que coincide con los datos de la oferta vinculante, que no hay ninguna cosa rara que yo no entienda y sobre todo si encuentro algo que no soy capaz de entender, pues le puedo preguntar no solamente, por supuesto, al notario, sino le puedo preguntar al director del banco y por supuesto que le puedo preguntar a cualquier otro profesional, sea abogado, sea experto, sea quien sea, le voy a poder preguntar para ver si realmente lo que me están aplicando es necesario, es correcto o es lo que hemos hablado o no es lo que hemos hablado. De forma que la oferta vinculante cumple esas dos funciones. La primera, la de ser vinculante y garantizarme que no me van a modificar las condiciones. Y segundo, me da información que me va a permitir pelear o al menos negociar. Porque si me dan esa oferta vinculante una semana antes de firmar, tengo una semana para pelearme con el banco. Si me han metido algo que no habíamos hablado. Incluso tengo una semana para irme a otro lado, para buscar otras soluciones. En cambio, cuando la oferta vinculante me la meten en el mismo día, ya no puedo hacer nada. Entonces, cuando hablamos de una oferta vinculante con fecha del mismo día de la escritura, es una oferta vinculante que es ineficaz. Por lo tanto, me ayuda el hecho de que yo tenga una oferta vinculante y tenga fecha del mismo día, me ayuda para demostrar que ha habido falta de transparencia, ¿de acuerdo?, en mi operación. Y en eso me refiero. Gancho publicitario, pues aquí hablamos de publicidad pura y dura. Hay hipotecas como Cajasur, que ha tenido, que durante una época se han comercializado hipotecas y hacían anuncios publicitarios. Creo recordar que era como era, hipoteca tranquilidad. Hipoteca ligera. Alguien ha dicho algo por ahí de ligera. Hipoteca ligera. Hablaba que era el Euribor +1, con bonificaciones que llegaban hasta el 0,40. Incluso hay por ahí anuncios en YouTube que uno se puede descargar y puede verlos. Son anuncios que salían publicados en televisión. Pero en ningún sitio, ni siquiera en las letras pequeñas, aparece que tenga ningún tipo de límite. Y normalmente Cajasur le estaba metiendo a ese tipo de hipoteca, le estaba metiendo suelos del 3,5. Por lo tanto, pues bueno, la publicidad, como se dice siempre en todo lo que tiene que ver con consumo, la publicidad también vincula. Y en este caso, el hecho de que en una publicidad, como puede ser un anuncio, puede ser un folleto, puede ser lo que sea, no me expliquen o no se hable claramente de ese cláusula suelo, desde luego que también están dándome puntos a mi favor respecto a la falta de transparencia.
El punto cuarto es si hubo o no hubo simulación de las cuotas. Y les explico. El Tribunal Supremo lo que pretende, y además en la aclaración de sentencia del pasado 3 de junio, incide, al final el Tribunal Supremo lo que exige es que cuando firmamos una hipoteca seamos conocedores de todas las condiciones, y en particular de la cláusula suelo, o hablando de la cláusula suelo, el Tribunal Supremo lo que exige no solamente que tengamos o que sepamos que tengo la cláusula suelo, no solamente que entienda lo que significa la literalidad de la cláusula, sino que también entienda, desde el punto de vista económico, lo que la cláusula suelo va a representar a lo largo de la vida del préstamo. ¿Por qué? Porque al final, viendo números, es como yo voy a ser consciente, realmente, o más consciente, de la situación o de lo que va a pasar o de lo que va a significar tener suelo en mi hipoteca. Es decir, si yo resulta que empiezo pagando una hipoteca, que tengo el Euribor más 1, el capital que sea, me da igual, y resulta que empiezo pagando para el primer periodo, el primer semestre, el primer año, el 3,50, y resulta que me ponen un suelo del 3,50, pues ya sé que eso es el tipo de interés mínimo que voy a pagar, y sé que la cuota que me sale, que son, no sé, 500 euros, pues son las 500 euros que voy a pagar toda la vida, y nunca voy a pagar menos de 500 euros, ¿vale? Siempre voy a pagar más de 500 euros, por tanto, 500 o más. Por tanto, soy consciente del problema o del perjuicio o de la situación en la que me pone la cláusula suelo, con otro problema añadido, no otro problema, sino que con otra información añadida que tiene que hacer, que es que también me tienen que informar qué pasaría si el Euribor sube. Claro, el Euribor sube, ¿qué pasaría si tengo un techo del 12 y mi tipo de interés nominal sube al 12? ¿Qué pasa? Pues si empiezo pagando al 3,5 500 euros, ¿cuánto acabo pagando al 12%? Pues a lo mejor estoy pagando 1.500 euros y a lo mejor 1.500 euros no los puedo pagar. Y esto enlaza con el punto 5. También el banco tiene que valorar el perfil del cliente, es decir, qué cliente tiene delante, y aquí no nos confundamos con el perfil del inversor o perfil del cliente del inversor como inversor, sino aquí es perfil del cliente respecto a su situación personal, respecto a sus ingresos, respecto a su capacidad de reembolso y respecto a cuál va a ser la estabilidad más o menos estimada de sus ingresos y qué es lo que va a poder pagar y qué es lo que no va a poder pagar, porque me van ustedes a permitir, pero a lo mejor nos hemos vuelto locos con firmar las hipotecas a interés variable porque es lo mejor, el Euribor más 1, me han metido un suelo del 3,50 o del 4% y resulta que a lo mejor podía haber, y con techos del 12, y a lo mejor resulta que me hubiera sido más interesante firmar una hipoteca al 5,5%, fija. Y dice, joder, Pablo, pero estaremos pagando muy caros. Sí, pero me estoy garantizando que la voy a poder pagar. Entonces, al final, ¿qué significa? No estoy diciendo que es mejor tipo fijo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es, a modo de ejemplo, al final el Supremo lo que pide, lo que exige es que el cliente sea primero conocedor de que tengo la cláusula, de qué significa y de cómo económicamente me puede afectar, tanto el suelo como el techo. Y en segundo lugar, el banco me ofrezca, dentro de la cartera de productos que tiene, me ofrezca los distintos productos que tenga, para que, siendo conocedor de los pros y los contras de cada uno de ellos, yo elija el que mejor se adapte a mis particularidades y no sea lo que el banco me impone, porque normalmente cuando yo llego al banco, el banco me da una sola oferta y esto es, o esa es, o aceptas esa o te vas. Entonces, precisamente en ese asunto el Tribunal Supremo entra a valorar diciendo, mire usted, el hecho de que el usuario, el consumidor tenga la potestad o tenga la opción de irse a otro banco a pedir otro préstamo, eso no significa que el banco no tenga que hacer esto. No significa que el banco no tenga que ser transparente respecto a la información que tiene que dar, no solamente con la cláusula suelo, sino respecto a los tipos, al resto de operaciones hipotecarias que dentro de su cartera tiene a disposición de sus clientes, que por cuestiones comerciales o por cuestiones coyunturales no ofrece habitualmente, pero que sí que las tiene y que podrían concedérselas. Entonces, al final, ¿qué se busca? Que el cliente elija dentro de las variables, dentro de las opciones que hay, elija la mejor. Pero claro, para poder elegir bien, el primer requisito es que sea transparente, es decir, si no tengo toda la información, todos los pros y los contras de cada una de las operaciones, no voy a poder elegir. Y al final, el banco, ¿por qué me coloca una cláusula solo con un 3,5 del 3,50%? Porque no soy conocedor exactamente de que la tengo, y si la tengo no soy conocedor de lo que eso me va a implicar. Y a partir de ahí, eso es lo que el Tribunal Supremo considera que hay falta de transparencia. El perfil del cliente va un poco en la misma línea de lo que ya hemos hablado, y luego las determinadas subrogaciones. Con el tema de las subrogaciones hay muchos peros, y voy a intentar explicarme brevemente.
Siempre se dice, y a lo mejor pensamos, y podemos pensar con cierto criterio, a lo mejor cierta razón, de que si yo me subrogo la hipoteca de un promotor y el promotor no me informa, el banco no ha sido transparente. Y hay dudas sobre esto. En principio, nosotros entendemos, porque además así ya el Supremo también ha dado cierta advertencia sobre eso, porque quien tiene que ser transparente en la concesión de una hipoteca es el banco. No tiene por qué ser transparente ni el promotor ni el notario. Ni el notario. La transparencia en una operación de este tipo no la da ni el notario ni el promotor. Pero sí que es verdad que en momento determinado el hecho de que yo me subrogue en una hipoteca y en esa hipoteca yo no me haya preocupado, primero, de contactar con el banco. Porque claro, aquí chocaría con el problema de decir, yo me subrogo, voy al promotor, no me preocupo de ir al banco, me subrogo las condiciones que el promotor me cuenta. En la hipoteca, en la escritura de compraventa y subrogación no se detalla nada de las condiciones hipotecarias, simplemente el capital en el que me subrogo. Digo que conozco todas las condiciones y ahora cuando ya he firmado todo eso me voy al banco. Y ahora el banco me dice, mire usted, si es que usted no me ha dado la opción de ser transparente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener cuidado en cómo tramitamos esas subrogaciones. Con esto no me estoy poniendo la venda, cuidado, porque en realidad también le podemos dar la vuelta y es decirle al banco, cuando el banco le da la hipoteca al promotor, también tiene que haberle exigido al promotor ser transparente en la información que da, porque también uno de los papeles que nosotros pedimos a la hora de analizar hipotecas subrogadas de un promotor es el contrato privado de compraventa, para ver exactamente cuál es la información que se suministra desde el principio, ¿no? Porque en realidad también tiene que ser el banco, la entidad financiera, la que se preocupará de que la información que se suministra a la hora de esa subrogación es la completa. De hecho, a lo mejor algunos de ustedes, hay bancos que lo ponen, otros bancos que no, pues en alguna escritura establece cuáles son las condiciones que se tienen que reflejar en la escritura de subrogación. No sé, si yo por ejemplo vendo mi casa, mi piso y se la vendo a un particular, es de particular a particular, pero el particular se subroga mi hipoteca, que cabría la posibilidad, aunque yo no sea un promotor. ¿Qué condiciones o qué cláusulas tienen que venir reflejadas en la escritura de subrogación? Que sería compraventa y subrogación. Pues en mi escritura en particular lo pone una retahíla de cláusulas que tienen que venir establecidas en esa nueva escritura de subrogación o en esa escritura de compraventa y subrogación. Tiene que venir un montón de cláusulas que si no vienen, el banco no va a aceptar de ninguna de las maneras la subrogación, o al menos salva su responsabilidad respecto a esa subrogación y de primera no la va a aceptar si el cliente no le ofrece ninguna otra cosa mejor o nueva. Y casi por fin, me voy ya al punto 8, que dice si se lo vendieron como interés variable. Y aquí, espérate. Y aquí me remito, esto es el auto de aclaración, es un párrafo, el punto 17 del auto de aclaración del 3 de junio del 2013 del Tribunal Supremo. Es una auto de aclaración que el Tribunal Supremo hace a raíz de la solicitud de aclaración de sentencia que hacen las tres entidades bancarias, y hace este comentario. Dice, la creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable, cuando el índice de referencia o su evolución previsible para el profesional / banco a corto o medio plazo lo convertirán en interés mínimo fijo, variable nada más al alza, constituye uno de los diferentes supuestos de falta de transparencia y de cláusula abusiva, sin que concurra ningún otro requisito. Y me explico. ¿Esto qué está diciendo? Pues lo que está diciendo es una cosa muy simple. Precisamente en la aclaración de sentencia que solicita la entidad bancaria, en todos estos requisitos que hemos hablado con anterioridad, los bancos lo que decían, bueno, vale, pero ¿con un solo requisito es suficiente para que se declare la falta de transparencia? ¿O necesitas todo? ¿O necesitas dos? Explícate, porque esto es muy ambiguo. Bueno, el Supremo lo primero que dice es que los requisitos que cita son, pero también puede haber más. En algunos casos son necesarios, puede ser necesario, pero en función de cada uno de los casos, que sean varios requisitos, pero cuando hablamos de este requisito, con que solo exista este requisito es suficiente para que haya habido falta de transparencia y por tanto la cláusula sea nula. Y lo repito, solo por este requisito. Y ahora les pregunto, ¿su hipoteca son a interés variable o a interés? Cambio la pregunta. ¿A ustedes cuando le vendieron su hipoteca que dijeron que era una hipoteca a interés variable o era una hipoteca con un tipo
fijo mínimo que podía subir? Pues ya está, se han contestado ustedes. Es decir, la realidad es que solamente con esta opción, prácticamente, con esta opción y con la primera de que somos consumidores, y hablamos de nuestra primera vivienda o segunda, ¿vale? A partir de ahí entendemos que es indiscutible que nuestra cláusula suelo sea nula. Es decir, nosotros consideramos que todas las cláusulas que cumplan estos mínimos requisitos, que son la mayoría, yo creo que la mayoría de ustedes lo cumplen, sin conocerle de nada, pues sus cláusulas son nulas. Sí. Mire usted, yo es que le escucho hablar mucho de vivienda. Si el préstamo no fuese de una vivienda, fuese de un local o de un negocio, ¿no tendría validez? Directamente no. Directamente no. ¿Eh? Directamente no. No. Vamos a ver. Hablamos de la sentencia del Supremo, que es solo y exclusivamente para consumidores. ¿Vale? Sí. ¿Para la vivienda no? ¿Perdón? ¿Para nada más que para la vivienda? Es que, vamos a ver, las personas físicas, ¿cuándo son consumidores? En tu actividad profesional yo soy autónomo, pero yo en mi actividad profesional no soy consumidor. Yo ahora mismo no soy consumidor, no soy consumidor, estoy actuando como profesional, ¿de acuerdo? Pero, entonces, los derechos que me protegen son distintos a cuando actúo. Cuando yo voy al Carrefour y le pongo una hoja de reclamaciones, soy consumidor, ¿vale? pero, por ejemplo, una persona que no sea autónoma, que haya comprado un local por una forma de inversión o cualquier otra cosa, tampoco le serviría. Vamos a ver, permitirme. Sí. Cuando hablo aquí no me queda otra que hablar de forma general. Sí. De forma general, te digo que no. Es decir, se nos escapa desde el punto de vista de consumidor puro y duro. Igual que se nos escapa un leasing de empresa. Las empresas se nos escapan todas en relación con esta sentencia. Pero vamos a ver, pero eso no quita que se pueda pelear. Primero, cuando hablamos de nulidad por falta de transparencia, en realidad lo que estamos hablando es de vicio en el consentimiento. Es decir, estoy dando un consentimiento a una cosa sin saber exactamente a qué le estoy dando consentimiento, ¿de acuerdo? Porque no he entendido el producto, porque no tal. Y el vicio en el consentimiento, si es de aplicación a cualquiera, sea persona física, jurídica, profesional o no, ¿vale? Problema, si me preguntáis respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia del Tribunal Supremo crea jurisprudencia solo y exclusivamente para consumidores. Y mantener que eres consumidor, para que no sea discutible, tiene que ser persona física y vivienda. Si eres persona física y local, ya me lo empiezas a complicar. Eso no significa que en un caso particular y analizado y tal, se pueda pelear. Todo lo peleamos, ¿de acuerdo? Porque hace 4 años nadie daba un duro por nosotros. Todo lo peleamos. Lo que pasa que de forma general no me queda otra que decirte que no. Es decir, la sentencia del Supremo no es de aplicación para ti de forma directa. Sería otra cosa que le intentáramos dar la vuelta o otra cosa que ocurre, que a veces hemos conseguido, no, en cláusula solo todavía no, realmente estamos empezando, pero a veces hemos conseguido que una empresa sea considerada consumidora. ¿Por qué? Porque es consumidor final y en su relación con una entidad financiera, porque normalmente no pasa con entidades financieras, hay un claro desequilibrio entre partes y por tanto está claro que la empresa está actuando como consumidor final, como usuario final, y como usuario final hay determinadas normativas que se le podría aplicar, ¿de acuerdo? Pero como principio general hablamos de consumidores, y consumidores solo son personas físicas en su ámbito de consumidores, es decir, en su ámbito personal, nunca profesional. Entonces, la compra de un local comercial o la financiación de un local comercial, la finalidad de un local comercial es empresarial, es decir, no es para vivir, no es para una cuestión personal, es para montar un negocio, puede ser un negocio propio, pero no deja de ser para montar una actividad comercial o para alquilarlo, arrendarlo o para lo que sea ahí. Entonces, a partir de ahí, pues se generan complicaciones a la hora de defender que seas consumidor. Porque es que el Tribunal Supremo no habla expresamente de vivienda o de primera vivienda, pero sí habla expresamente de consumidores. Entonces, a la hora de interpretar eso, pues claro, cuando yo hablo de forma general, tengo que hablar de forma general. Y insisto mucho en temas de consumidores, porque lo que tampoco quiero es llevar a engaño a empresas. Y digo, y hablo otro Kit-Kat, también hemos puesto recientemente demandas de cláusulas solo para empresas, ¿de acuerdo? Es decir, pero puede intentar.
por supuesto, siempre. Pero la protección, vamos a ver, esto es como todo. Yo puedo empezar a pelearlo. La ventaja que tienen los consumidores, los del BBVA, Cajamar y Nova Caixa, ya se me han quitado. Lo único que quieren, si se quieren calentar la cabeza, es reclamar lo anterior. Que deberían, por cierto. ¿Y la otra entidad hasta cuándo? Hasta que usted lo reclame. No queda otra. Vamos a ver. Claro, pero usted tiene que reclamar donde le escuchen. Y el único sitio donde le escuchan es en los juzgados. Que esa es la otra parte. Porque el Cajasur es una de las que... Vamos a ver. Es que yo lo que quiero que entiendan ustedes es que estamos hablando de la cláusula suelo. Estamos hablando de que es muchísimo dinero. Muchísimo. Hay entidades bancarias y sobre todo las que lo están pasando regular, y Cajasur es una de ellas, que lo están pasando mal y encima ahora ya no dependen de Córdoba, sino que dependen de Bilbao. Son entidades que quitar la cláusula suelo puede ser un problema económico importante. Entonces, ¿qué ocurre? Permítanme, vamos a ver. A mí hace una semana me preguntaron, bueno, y es que ahora si todo el mundo reclama, me lo preguntaron en un medio de comunicación, si todo el mundo reclama, vamos a hundir el sector financiero. Y yo dije, ¿y a mí qué? Vale. Vamos a ver, que yo a veces que hago de abogado del diablo, pero que no se equivoquen, que es que yo soy defensor de los usuarios. No, lo que pasa es que también, yo lo que quiero que entiendan ustedes casi todas las perspectivas. Y lo que yo les estoy planteando, que quiero que entiendan, es que una entidad financiera como Cajasur, que la está pasando regular, no va a devolver automáticamente, no va a quitar, porque devolver nada, no va a quitar nada automáticamente, porque no, alguien le tendrá que obligar, y solamente en este país le puede obligar un juez, porque ni siquiera el Banco de España. Hay cientos de resoluciones del Servicio de Reclamaciones del Banco de España recientes, en las que declaran que el Banco Cajasur y muchas otras, Unicaja y otras, que están actuando con malas prácticas bancarias. Vale. Y, bueno, no es vinculante, pues ahora a ver qué le queda. Bueno, en realidad al final nosotros no ponemos reclamación al Banco de España ni reclamación al defensor del cliente. Nosotros lo que vamos es directamente a una reclamación extrajudicial o prejudicial, y a partir de ahí una reclamación judicial, porque el camino extrajudicial está prácticamente agotado, simple y llanamente porque ellos no pueden abrir, el banco no va a abrir la veda, y solamente van a quitar cláusulas suelo en situaciones muy excepcionales. Y excepcionales, que es lo que está pasando, porque a veces dicen, no, a fulanico le han quitado. Bueno, pues habría que analizar su caso. Los casos que nosotros hemos analizado cuando han quitado cláusulas suelo es porque existe algún error grave. Por ejemplo, una oferta vinculante, que exista oferta vinculante y en la oferta vinculante no aparezca la cláusula suelo, por ejemplo. Pues eso sería un error grave. O directamente que en la hipoteca no estuviera pactada la cláusula suelo. Entonces, me dijeron que no lo hacían todo con la cláusula suelo. Ya, bueno. Y el banco lo hace siempre todo bien. Sí. Ahora que venga Mafo otra vez, del Banco de... Mafo, sí, bueno, Mafo tenía que estar en la cárcel, con todo mi respeto. Por el Banco de España. Es decir, tengo una hipoteca en la que no se cumple ninguna de las características que hemos visto. Es decir, ni en la oferta aparece la cláusula suelo. ¿En la oferta vinculante no aparece? O sea, la oferta vinculante no la tengo directamente. No tengo oferta vinculante, aunque el señor tenga que haber entregado porque la hipoteca es de menos de 150.000 euros y le hizo todos los requisitos. Luego, por otra parte, nos adherimos a un convenio con el esfuerzo profesional, por lo que en el cual el convenio no tiene absolutamente nada de cláusula suelo en ningún sitio. Eso sería un folleto informativo para ti. Un folleto informativo, exactamente. Igualmente, también era informativo porque era todo de colegio y demás. Y con todo eso, el Banco de España dice que como firmamos una solicitud de préstamo, que estábamos informados que nos falta de transparencia. Y entonces ellos no lo entiendo, ¿verdad? Pero con todos los requisitos de documental y el Banco de España dice que... Vamos a ver, ¿la resolución es reciente o es anterior al 9 de mayo? Bueno, es anterior a la sentencia, pero es relativamente reciente. Vale, ahora la resolución del Banco de España la ha cambiado. Pero la pregunta es si eso puede perjudicar posible... ¿El qué? ¿Lo del Banco de España? Sí, ¿Perjudicar tu reclamación judicial? exactamente. No. El Banco de España no pinta nada, no vale nada. Vamos a ver, ya es que me van ustedes a perdonar, pero yo es que lo que diga un banco, sea Banco de España, o sea Banco Central Europeo, o sea Banesto, que va a desaparecer, o está desapareciendo, es que me da igual.
¿vale? Porque ellos que van a decir siempre. No nos olvidemos que el Banco de España es el banco de los bancos españoles, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros es que no vamos al Banco de España, no vamos, por principio, ya sea cláusula suelo o sea lo que sea, nos parece una tontería, ¿de acuerdo? Porque en caso de duda siempre va a barrer para adentro. El Banco de España emitió un informe hace 3 años o 4, bueno, hace 3 años y pico, precisamente a raíz de la primera sentencia que Ausban ganó, que ahora ha llegado al Supremo, que se ganó en el Mercantil de Sevilla. Hubo un revuelo, por supuesto, no tanto como ahora, porque seguramente ustedes no se enteraron en el 2009-2010, pero hubo un revuelo con este asunto y el revuelo llegó a nivel político, llegó hasta el Senado. Y en el Senado se pidió al Banco de España que diera un informe respecto a la nulidad o la anulación de la cláusula suelo en los préstamos hipotecarios de consumidores, de usuarios y de consumidores. Y el Banco de España dio un informe y, de forma muy resumida, el Banco de España lo que dijo que era una cláusula legal, por supuesto, que era necesaria y era básica para el sostenimiento del sistema financiero español. ¿Y saben lo que hizo el Senado? No volvieron a preguntar. Ya está. Entonces, ¿qué va a decir el Banco de España? Yo me remito a lo que he dicho al principio de esta reunión. Lo que no consigamos nosotros no lo va a conseguir el Banco de España, ni lo va a conseguir la Administración, ni lo va a conseguir nadie. La Administración va siempre por detrás. Claro, todas las condiciones las cumplíamos. Ya, pero estas condiciones están establecidas a partir del 9 de mayo. Antes el Banco de España no las sabía. De hecho, el Banco de España va a emitir, no sé cuándo, supongo que después del verano van a emitir una circular basada en esta porque el Gobierno le ha instado a hacerlo. Pero, y la gente se piensa que esa circular va a ser la panacea. Que no. Que es que esa circular va a ser para que a partir de ahora los bancos actúen con mucha, es que voy a decir otra cosa, actúen con mucha pulcritud para ver cómo te la cuelan, te la siguen colando, pero que quede claro que no te la han colado, ¿vale? Y esto, al final, quiero decir, que el Banco de España no va a defender tus intereses, ni lo de todo, va a defender los intereses de los bancos. Ya, pero tú lo ves claro, ¿quién lo tiene que ver claro? ¿El Banco de España? No, lo tiene que ver claro un juez. Y con lo que tú has leído, si es que yo no te puedo decir más, es que esto está extractado directamente de la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Y qué te queda? Si es que el problema es que a veces le tenemos demasiado miedo a los juzgados y hay que usar la justicia con, no voy a decir con naturalidad, pero hay que usarla sin tanto miedo, ¿no? Claro. Bueno. Yo, ya por terminar, lo último que me gustaría decir es que los clientes sí pueden recuperar el dinero. Hay un pero en la sentencia, bueno, hay varios peros, ¿no? Pero en la sentencia del Tribunal Supremo habla de no retroactividad, que es que no se devuelve dinero a partir del 9 de mayo para atrás. Esto es una cuestión, bueno, que está dando muchas vueltas. Nosotros seguimos pensando que la nulidad de una cláusula es retroactiva y, por tanto, aunque es retroactiva por puro principio jurídico y, por tanto, se puede considerar que en el caso en el que estamos, es decir, en el caso de una sentencia o de una demanda, en el que no olvidemos que es una demanda en la que se hace en defensa de los intereses generales, por tanto no se defiende los intereses particulares de nadie, sino que son los intereses generales de todo el mundo, de todos los usuarios, en este caso de esas 3 entidades bancarias. Pues en ese caso hay determinados criterios que en un momento determinado pueden llevar al Supremo, como así lo han llevado, a considerar que la retroactividad puede ser un gran problema y por tanto se la cargan. Pero eso estamos hablando siempre dentro del marco de ese procedimiento, nunca fuera o dentro del marco de un procedimiento individualizado. ¿Eso qué significa? Primero tenemos que decir que la cláusula, que la devolución del dinero, en la demanda contra estas 3 entidades bancarias, Ausban no pedía la devolución del dinero. No la pedía porque pedir la devolución del dinero implica que todos los afectados, o todos los que quieran que se les devuelva el dinero, tienen que personarse con su contrato, con su cuantificación, con su abogado y con su procurador, tienen que personarse en el procedimiento. Y eso, que puede parecer fácil, es lo más complicado que podemos encontrarnos en un procedimiento de reclamación en defensa de los intereses generales, porque al final lo que va a provocar es un procedimiento en el que se va a dormir en los laureles, vamos a estar años dando vueltas con papeleo y al final no vamos a ningún sitio. Y Ausban decidió no reclamar las cantidades, solamente declarar o solicitar la nulidad. ¿Por qué? Porque al final
Si yo quiero beneficiarme de la nulidad de esa cláusula, le tengo que poner un pleito. ¿Qué más da personarme en el procedimiento que ponerle un pleito después? Cuando ya sé que lo tengo ganado, porque ya tengo la anulación de la sentencia. Por lo tanto, ya lo difícil que es la nulidad ya la tengo ganada. Y lo que tengo es que pedirle la indemnización, que es la devolución del dinero, porque no olvidemos que en la justicia, en la ley española, en el Código Civil, en el artículo 1303, lo que establece, y esto es un párrafo sacado de la propia sentencia del 9 de mayo, es decir, lo que dice que la declarada la nulidad está en negrita al final de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con su fruto y precio, con los intereses, salvo lo que dispone en los artículos siguientes. Es decir, esto que cita el Tribunal Supremo es la práctica general, es decir, la nulidad de un contrato implica que las partes contratantes se restituyan lo contratado, lo que se haya influido. Por ejemplo, si yo he comprado un piso y se declara nulo el contrato de compraventa, yo devuelvo el piso y a mí me devuelve mi dinero. Y ahora, si hay derecho a algún tipo de indemnización, pues la indemnización aparte, pero lo que es las cosas se devuelven al principio. Cuando en una cláusula de un contrato, el contrato se mantiene vivo, porque los contratos hipotecarios no se anulan, solamente se anula un trocito de ese contrato, el contrato sigue vivo, pero si se me ha aplicado en mi contrato una cláusula que no existe, porque una cláusula nula no existe desde el principio, ¿de acuerdo?, automáticamente lo que implica es que si me has cobrado una cosa que no me lo podías cobrar, me lo tienes que volver a recalcular. Hablamos de retroactividad, pero en realidad no es retroactividad, sino que me tienes que recalcular, es decir, me tienes que volver a cargar los recibos sin que tuviera tenido esa cláusula solo. Es decir, si yo tenía el Euribor más 1 y eso sería pagar el 2% y yo he pagado el 3,50, me tienes que pagar o me tienes que cargar en mi recibo el 2%. Y eso es lo que se tiene que recalcular. De forma que nosotros consideramos que la retroactividad es importante. Ambos es importante y es reclamable. Tampoco habría automatismo, que es una de las cuestiones que también el Supremo establece para no declarar la retroactividad. Porque claro, la retroactividad en un procedimiento en el que no se reclama la devolución del dinero, sino que simplemente la nulidad de un contrato, generaría un problema, porque daría la apariencia de que sería automático, como ha sido automático de quitar la cláusula al suelo, pero devolver dinero no puede ser automático, y esto es verdad. Es decir, esto no es una cosa que se lo haya sacado el Supremo así y lo ha sacado de extranjero. En realidad, para que a mí me devuelvan dinero en un procedimiento en defensa de los intereses generales, yo tengo que estar personado, porque yo tengo que llevar mi contrato, tengo que acreditar que tengo legitimación para que a mí me devuelvan mi dinero, que tengo derecho, que tengo que cuantificarlo y además tengo que hacerlo siguiendo los trámites que me establece, ¿no? Y por lo tanto, en un procedimiento en defensa de los intereses generales podría existir automatismo si se ordena la devolución del dinero o la retroactividad, pero en una reclamación individualizada no hay automatismo ninguno, porque yo me he presentado en el procedimiento, he presentado mi contrato, he presentado mis liquidaciones y yo además he dado la opción al banco, que iría ahora también con el tema de la inseguridad jurídica, también he dado la opción al banco para que se defienda, en mi caso particular, y por tanto la indefensión jurídica o la inseguridad jurídica no existe. Y luego, respecto a la última parte, en mi caso individualizado no generaría riesgo de trastornos graves, porque eso es otra de las grandes cosas que el Supremo ha dicho, y es que, hombre, que ustedes han dicho antes, bueno, ¿y qué? Pues generaría un problema. Ahora, si hemos dicho antes que el BBVA le ha costado la broma de un mes y pico, le ha costado 38 millones de euros, pues ustedes hagan un cálculo de 6 años para atrás o 4 años para atrás, pues ¿cuánto le va a costar al BBVA? Seguramente si eso fuera automático para todo el mundo, para todas las entidades bancarias, pues seguramente el rescate bancario que hemos vivido en los últimos meses o años, pues se quedaría corto. Y en realidad, pues bueno, de alguna forma el Tribunal Supremo pues se siente la responsabilidad de proteger el sistema que actualmente funciona en vez de dejarlo morir. ¿De acuerdo? ¿No qué? A mí me gustaría que Auban tuviera la capacidad de personal y económica para poder demandar a Tokiski, pero Auban tiene sus limitaciones y depende de sus socios y hay más entidades bancarias demandadas, pero Cajasur, por ejemplo, es una de las entidades demandadas en defensa de los intereses generales, igual que la de estas tres, pero hace poco, hará un mes y medio, 2 meses, salió la sentencia de la Audiencia Provincial, ahora va al Supremo. ¿Cuándo llegará del Supremo? ¿Y pasará lo que ha pasado ahora con el BBVA? Pues no lo sé. La del BBVA y las otras dos han tardado casi 3 años. No sé lo que tardará. Por eso digo que estas cosas, el problema que nosotros tenemos es que no tenemos capacidad material y económica para poder demandar a todos los bancos a la vez. Entonces cada uno va. Por supuesto. Eso es lo que estamos haciendo ahora, demandar individualmente.
Algunos dirán que sí, otros dirán que yo digo que no, pero eso ya es que es muy subjetivo. Vamos a ver, mira, yo ya aquí me tocaría explicar cómo funcionamos nosotros, ¿vale? Y ahora ya que cada uno haga lo que quiera. ¿Nosotros cómo funcionamos? Nosotros, por supuesto, somos asociación de consumidores y funcionamos solo y exclusivamente con socios. Es decir, aquella persona que quiere que nosotros le llevemos cualquier caso tiene que asociarse. Asociarse a Ausbank cuesta actualmente 72 euros cuota de inscripción y 15 euros a partir del segundo mes, todos los meses. No hay tiempo mínimo ni máximo, aquí no hay mínimo ni máximos, pero sí hay limitaciones. ¿Limitación cuál es? Como he dicho que solo trabajamos para socios, si hay un expediente abierto, tiene que estar asociado. De forma que si alguien se quiere dar de baja, de alguna forma hay que resolver el expediente. Es la única limitación que hay, ¿de acuerdo? Porque no trabajamos para no socios. Si me preguntan, bueno, ¿y qué hacéis si no pagamos la cuota? Pues todavía no hemos puesto ninguna demanda a ningún socio por cuota, ¿vale? Y hay unas cuantas, pero porque no es ese nuestro afán. Nuestro afán es que la gente está asociada a nosotros, pero desde luego es un requisito y además se establece, en la solicitud de servicios se establece como requisito, ¿de acuerdo? Ese sería el primer requisito. Ahora, respecto a la cláusula suelo, una vez que una persona es asociada a nosotros, ha tramitado la primera consulta, hemos visto la escritura, hemos visto los recibos, lo primero que hacemos posteriormente es la cuantificación económica, es decir, el perjuicio económico que se ha generado hasta la fecha, porque nosotros somos muy cabezones y seguimos pensando que hay retroactividad. Y por lo tanto, nosotros lo primero que hacemos es cuantificar y ver el perjuicio económico que se ha generado hasta la fecha. Por valorar también qué interés puede tener económico a la hora de reclamar. Siempre desde la perspectiva que si lo que estamos reclamando es la nulidad y la devolución del dinero, siempre nulidad y después devolución del dinero, tengo muchas probabilidades de ganar con nulidad y tengo alguna menos probabilidad de ganar con retroactividad, porque el Supremo ya me ha generado un precedente, ¿de acuerdo? Y claro, el Supremo se lo ha puesto fácil a los jueces, que es decir, no hay retroactividad porque lo ha dicho el Supremo y no lo justifica, que lo hay, ¿eh? A Dios gracias, de momento nos estamos encontrando con más jueces que se calientan la cabeza y dicen que hay retroactividad desde el 9 de mayo para acá, ¿eh? Por lo tanto, pero cabe la posibilidad de que nos den la nulidad y no nos den la retroactividad. Pero nosotros somos muy pesados, muy cabezones y la vamos a seguir reclamando siempre. Y como me dijo uno de los jueces de Jaén, Pablo, pídela, siempre hay que pedirla, no puedes, es que no tienes otra opción que no pedirla, ¿de acuerdo? Entonces, respecto a lo hecho la cuantificación y analizado desde el punto de vista jurídico por nuestros propios servicios jurídicos, que no haya un pero o un pero gordo, ¿de acuerdo? Ya lo que se establece son la reclamación prejudicial y judicial. Nosotros, sinceramente, hasta el 9 de mayo poníamos reclamaciones extrajudiciales solo o casi solo. Ya no ponemos reclamaciones extrajudiciales solo. Es decir, nosotros ya, si alguien quiere que nosotros le llevamos el expediente, le llevamos el expediente judicial, que siempre tiene dos fases, fase prejudicial y fase judicial. Es decir, seguimos poniendo la reclamación extrajudicial o prejudicial, pero nosotros lo que pretendemos es que el cliente esté dispuesto a demandar, porque en un 99,9% de probabilidades o pones demanda o no vas a conseguir el fin, y por tanto el trabajo que conlleva la cuantificación, el estudio, el análisis de la documentación, si finalmente no se pone demanda, realmente a nosotros interés no nos genera, ¿de acuerdo? Porque además lo que queremos es que haya cuanto más sentencias mejor, porque es lo que va a permitir, de alguna forma, además sentencias individuales, lo que va a permitir que otros se sigan animando y sobre todo que al final los bancos cambien su forma. Problema, me van a permitir ustedes otro paréntesis, la cláusula suelo no está ganada, ¿eh? Porque los bancos se van a inventar todos los días una cosa distinta. Y por lo tanto, si nosotros dejamos de pelear por lo nuestro, nos van a inventar. Y el tema de la cláusula suelo por falta de transparencia, la nulidad por falta de transparencia, se la han puesto fácil el Supremo, entre comillas, porque ahora si son transparentes, la cláusula es legal. Digo, para la hipoteca nueva, ¿vale? Pero es que ya se estaban inventando desde hace unos años, de hace unos meses, por si acaso, una cláusula suelo encubierta, que no es otra cosa que el diferencial. Es decir, si a mí me meten el Euribor más 4, ya me ha metido el suelo. Y encima, eso no es discutible, de momento, ¿vale? Entonces, cierro el paréntesis y termino de explicar. Nosotros, en el tema de la cláusula suelo, funcionamos con un coste mínimo fijo, que es mínimo y fijo, que son, para una reclamación de cantidad estándar, que vamos a poner que sean 6.000 euros, es decir, que el interés económico de la reclamación sea de 6.000 euros, nosotros cobramos 350 euros de provisión de fondos. Y el resto lo vinculamos al 20% de las cantidades que se recuperen. Es decir, si solicitamos los 6.000 euros y se recuperan los 6.000, cobraríamos el 20% de los 6.000. Que no se recuperan los 6.000 por abogado, no cobraríamos nada más. Ni por abogado. Abogado no cobraría nada más por nada. Claro, luego esto tiene más costes. Que me van a preguntar. Yo a todo no le puedo contestar, yo le puedo hablar de forma genérica. Porque luego están las tasas judiciales. Eso, ¿se acuerdan ustedes de Gallardón?
eso es el tipo de procedimiento son 300 euros más el 1 por 1000 del interés económico. Pues si son 6.000 euros, pues son 60 euros más, serían 360 euros. ¿Pero en primera instancia se ganaría ya o seguramente va por el público? Viéndolo bien, presentando ya una jurisprudencia, ¿cómo hay? Vamos a ver, ganarse en primera instancia, yo estoy convencido, igual que estoy convencido que se va a ganar en segunda. Respecto a que el banco recurra o no, tengo dudas. Porque ya, pero da igual. Mientras el banco tenga la opción de recurrir, no te voy a decir yo que no. Vamos a ver, nosotros hemos tenido muchos casos de demandas individuales en los que no se llega al Supremo, no se llega a la Audiencia Provincial porque directamente en demanda individual es más difícil llegar al Supremo. Pero es bastante difícil. Pero a la Audiencia Provincial es muy fácil, entre comillas. Lo que pasa es que ahora, bueno, nuestro objetivo es que se gane. Yo lo que digo es que la nulidad, hoy por hoy, está ganada. Si cumplimos requisitos, si me lo ponéis difícil, es decir, me lo vais complicando, pues yo ya no puedo decir está ganada. Vamos reduciendo el porcentaje de éxito. Pero lo que está claro que en principio cuando hablamos de consumidores, vivienda y tal, si cumplimos un mínimo de requisitos aquí, que hemos dicho, la nulidad, que no digo la retroactividad, la nulidad está ganada. Había un señor por allí que levantó la mano. Con respecto a Cajasur, que yo antes en la puerta he oído varios hablando de Cajasur, ahora mismo he ganado una sentencia en el Mercantil de Córdoba, ¿no?, que se recurre a la Audiencia Provincial y posiblemente se recurra al Tribunal Supremo. ¿Es cierto eso sí? ¿Estoy bien informado o no? Es que una sentencia individual o general. No, general, vuestro. Ya está en la audiencia. Y ya hay sentencia de la audiencia. Y ya está Audiencia camino Provincial. de la Audiencia Provincial de Córdoba. Ya está camino del Supremo. Exacto. Y ahora mi pregunta, si la declararan nula, como parece que la puede declarar, ¿desde cuándo tendría Cajasur que liquidar los intereses? ¿Desde que se salga la sentencia del Supremo? ¿Desde el... ¿Tú qué crees? Es que me imagino que sea el Supremo agotará todos los plazos. ¿Pero tú qué crees? No tengo ni idea, señor. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Ya, pero como está hablando del 9 de mayo, no sé si el 9 de mayo es por la fecha que ha salido, La fecha de la sentencia, de publicación de la sentencia. de la del Tribunal Supremo. Ya. Entonces, cuando el Tribunal Supremo vuelva a publicar otra sentencia, si aplica el mismo criterio que ha usado ahora, será con fecha valor de la fecha de sentencia o de fecha de publicación de sentencia. Bueno, la fecha de la sentencia es de marzo, pero la publicación de sentencia es del 9 de mayo. Aplicarán el mismo criterio, pero es que ese criterio es que nos da igual. Ya hay sentencias del Mercantil y de la Audiencia de Córdoba en la que declara la retroactividad y la devolución del dinero. Esa que tú dices no se declara nada de devolución del dinero porque no se pide, porque esa también la lleva USBAN y no se pide la devolución del dinero. Luego también, el problema que estamos teniendo también, jurídicamente o judicialmente hablando, en la práctica judicial, es que estamos teniendo que defendernos no solamente de los bancos, sino también de otras demandas por ahí que alguien ha puesto, que otros colectivos han puesto y que nos están liando unos follones tremendos. Porque muchas veces hay demandas por ahí que dicen yo digo que dicen, no sé si realmente estarán así, porque tienen personas a 14, 15.000 o 20.000 personas afectadas de cláusula suelo y lo que están es generando problemas de prejudicialidad y al final nos complican a nosotros nuestras reclamaciones individuales, aunque de momento hemos salido de todas, de momento, indemnes, ¿no? Pero sí que es verdad que nos generan problemas y nos retrasan los procedimientos. Pero lo que está claro es que el que hablas tú de la Audiencia de Córdoba, eso es una sentencia que salió hace un mes o así, y es de Audiencia Provincial, y ese llegará al Supremo cuando llegue. ¿Cuándo? Yo qué sé. Lo que puede ser que corran mucho, porque como ya hay un precedente, pues a lo mejor dicen, a este lo vamos a colar, en el orden lo vamos a colar, pero puede ser que sí o puede ser que no, ¿vale?